No, hola, buenas tardes a todos. Soy Margarita Meroño, vuestra tutora. Bueno, muchos ya me conocíais del Gmail o del sobrecito, de las preguntas que me habéis estado haciendo. Bueno, el objetivo de esta clase, bueno, del protocolo, es que toméis conciencia de que hacemos las cosas para tener, bueno, para que los demás tengan una imagen buena nuestra, una imagen real, una imagen lo mejor posible. Y realmente es lo que queremos transmitir, una imagen que sea mejorada, que esté embellecida, ¿vale? Bueno, voy a compartir la. Espera, a ver. Bueno, el objetivo, ya os he dicho, que el protocolo sea la imagen que tengan los demás nuestra. El protocolo va a ser una guía y una ayuda que nos va a servir para toda serie de eventos, de actividades. Protocolo, la palabra protocolo es protocolum, que quiere decir que son determinados pasos ordenados para nosotros lograr el objetivo que queremos. Son una serie de pasos que hay que dar para llegar y para conseguir esos resultados, pero para saber esos resultados tenemos que saber qué es lo que queremos obtener con ese acto o ese evento que vamos a hacer para seguir unos procedimientos y así conseguir esas metas que nos vamos a proponer. Todo esto lo vamos a aplicar al ámbito municipal, que es el en el que estamos, que es el servicio más cercano que tenemos a los ciudadanos. Esta imagen, esta imagen que os he puesto aquí, ¿qué se percibe? Pues se percibe como que hay una estructura, que hay una organización. El concepto de esta imagen puede ser una organización. Vemos unas personas que están en el centro, otras personas que están a mano derecha y mano izquierda. Bueno, pues las personas que están en el centro, pues vamos a definirlas como que son las más importantes, ¿vale? Entonces vemos, esto sería un protocolo, una organización, algo que, que se nos hace, bueno, pues un poco bello a los ojos, ¿vale? En todo protocolo vamos a tener en cuenta unos principios o unos fundamentos. Estos van a ser el orden, la eficacia, la estética, la cortesía, la etiqueta. Em, por ejemplo, la cortesía es una acción que es en beneficio de los demás. Van a ser unos actos pues, de amabilidad, de buena educación, es una relación humana con otras personas. La etiqueta, bueno, la estética. La estética es algo que nos tiene que complacer a los sentidos, algo que nos debe de resultar atractivo, ¿vale? Este es otro de los principios de protocolo. El orden, pues es otro de los principios importantes en protocolo porque todo va a tener que tener su orden. Por ejemplo, en la foto del orden veis que cada persona ocupa un sitio que va a estar señalizado. Las banderas están debidamente organizadas de acuerdo con unos principios, ¿vale? Generalmente es el alfabético. Todo eso lo que nos proporciona es una sensación ordenada, ¿vale? Porque si no hay orden, ni va a haber etiqueta, ni va a haber estética, ni va a haber eficacia. En cuanto a la eficacia, pues la eficacia no lo planteamos como el objetivo que debemos alcanzar. Para ello vamos a llevar a cabo, ya hemos dicho, que diferentes acciones. Las personas se relacionan. Por ejemplo, en cuanto a los liderazgos, un anfitrión, ya habéis visto en el curso que un anfitrión puede ceder su puesto por cortesía, ¿vale? Puede ceder su mando, puede ceder la parte derecha, que es la parte importante, pero solo eso lo puede hacer el anfitrión. El único que puede ceder su puesto va a ser el anfitrión y lo va a ceder, o sea, a veces por obligación y otras veces por cortesía. Otros conceptos que se van a mover en protocolo es, por ejemplo, el concepto ceremonial.
A veces, cuando pensamos en la palabra ceremonial, pues podemos pensar en algo exagerado, o sea, en algo que nos suena como ceremonia, una regla exagerada. Pero todo ello lo hacemos, bueno, pues para conseguir algo, por ejemplo, algo ceremonial. Por ejemplo, todo el mundo comemos diariamente, pero a veces lo hacemos con más prisa, con menos prisa y renunciamos a la ceremonia. ¿Qué es renunciar a la ceremonia? Pues a veces nos sentamos en un banco y nos comemos un sándwich, ¿vale? Eso no tiene ninguna ceremonia. Pero, por ejemplo, si ya comemos con un amigo, ya lo vamos a hacer un poquito más ceremonial, ¿vale? Porque ya vamos a poner un poco ritual. Y además, si lo hacemos, yo qué sé, con un amigo como más importante o con nuestro jefe, por ejemplo, si ya comemos, pues ya va a ser otro poco, o sea, lo vamos a dotar un poco de más solemnidad, ¿no? O sea, si invitamos a nuestro jefe o a nuestros amigos a casa a cenar, por ejemplo, pues no sé, ya pones un poco más de ceremonia, pones unos platos más bonitos, pones la mesa mejor, colocas los utensilios, no sé, ya lo hacemos algo con más formalidad, ¿vale? En cuanto a la etiqueta, pues la etiqueta está un poco relacionada con los usos y los costumbres que se van a llevar a cabo en los actos. Pues no sé, en plan de etiqueta, pues nos van a decir a veces cómo debemos de ir vestido, el color que debemos de llevar. eh, bueno, la etiqueta, la palabra etiqueta procede del francés etiquette y tiene que ver, o sea, y tiene, esa palabra tiene que ver con los asistentes a un acto, ¿vale? Entonces, lo que define la etiqueta, pues es unas pautas sobre el comportamiento que se deben de seguir en determinadas circunstancias o en determinados eventos, ¿vale? Ya os he dicho, por ejemplo, la indumentaria. Luego también está la cortesía. La cortesía está en los hechos, en las palabras. Por ejemplo, muchas veces pues hablamos de cortesía verbal, porque no es lo mismo decir a una persona, siente usted esté ahí, que utilizar la cortesía y decirle, ¿le importa a usted sentarse ahí? O sea, él se va a sentir menos obligado porque no lo va a sentir como un mandato, sino como se va a sentir hasta complacido o feliz de hacerlo porque se lo hemos pedido pues con una cierta amabilidad. Entonces, bueno, todos estos conceptos son muy importantes cuando llevamos a cabo actos o eventos. Eh, Otro de los conceptos también muy importante es la jerarquía, porque establece el rango de las personas, de las banderas. Esta jerarquía puede ser ascendente o también puede ser ascendente, o sea, descendente. ¿Cuándo va a ser ascendente? Pues cuando la persona más importante o de mayor rango va a ser la última. Y la descendente es cuando la que lleva a cabo la acción es la primera. Por ejemplo, eh, en un discurso primero va a hablar la persona que convoca, ¿vale? Después otras personas y el final va a ser la persona más importante la que va a hablar. Por ejemplo, también cuando entras en una reunión, entran todos según lo que se haya establecido y al final el que va a entrar va a ser el más importante y es el que se va a sentar en la presidencia. Por ejemplo, em, pues ¿por qué en un discurso, en una reunión va a hablar el más importante al final? Porque si hablara al principio, probablemente ya sería todo el mundo, ¿sabes? Porque lo que están esperando es que hable el más importante. Si habla el primero, pues ya la reunión no, ¿sabes? Ya ese discurso no va a tener gracia. Por ejemplo, en la procesión, en las procesiones que hay en los municipios, pues las autoridades siempre deben de ir los últimos, ¿vale? Irá todo el mundo en la procesión y luego al final irán las autoridades, si hay autonómicas, nacionales o locales, ¿vale?
Eso es todo ascendente, pero sin embargo, cuando es descendente, por ejemplo, es cuando extiendes la mano, primero le vas a extender la mano al más importante, ¿vale? Y va a ser descendente porque vas a ir dando la mano según el nivel de menos importancia que haya. Y todo esto se puede ver en las acciones, en las banderas. O sea, en las banderas, pues en primer lugar va a ir la más importante y luego va a ir siendo descendente, ¿vale? Por ejemplo, si hay 23, la primera será la más importante y la 23 la menos importante. Entonces, lo que vemos aquí es que la jerarquía va en aumento o en o descendente. Por ejemplo, aquí, perdonad, vemos una foto y los más importantes son los de enfrente. A un lado irán los tenientes de alcalde y a otro lado, o sea, era el alcalde, por ejemplo, los dos tenientes de alcalde, y luego a los dos lados irán los concejales, ¿vale? Entonces hay una jerarquía descendente. Los más importantes están en el centro y los menos importantes están a los lados. Bueno, pues cuando hablamos aquí de protocolo oficial, aquí hay una cena en el Palacio Real que ahora comentaremos. Lo que estamos tratando de tener en cuenta en el protocolo oficial es que hay una serie de actos que se van a hacer, ya lo he dicho, con el propósito de proyectar una imagen al mundo, ¿vale? Y de obtener una serie de ventajas para nuestro país. Entonces, los protocolos oficiales, todas estas cenas, generalmente es porque vienen los presidentes de otros países y entonces lo que quiere proyectar a España al mundo es esta foto, ¿vale? Un acto oficial, pues se va a regular mediante unas leyes, unas tradiciones y unas normas. Bueno, y unos principios que son los que van a regular todos estos protocolos. Las leyes, por ejemplo, pues una ley, como ya hemos visto en el curso, una de las leyes más importantes es la ley de precedencia, que es un real decreto, que ya veremos cómo se llegó a este real decreto, el 2099/83. En su artículo 10 establece la forma que se adoptan en los actos cuando estos se producen en Madrid como capital de España, ¿vale? Pero sin embargo hay otro artículo que es el 12, que en él se establece las precedencias cuando el acto se produce en una comunidad autónoma o en cualquier, o sea, en la Comunidad Autónoma de Madrid o en cualquier otra comunidad autónoma de España. Entonces, primero ya vemos qué son las leyes con este Real Decreto y luego también hay unas normas que se establecen por tradición. Por ejemplo, eh, antes de que existiera la Ley 57/2003, que es una ley de capitalidad, los únicos alcaldes que tenían el tratamiento de excelentísimo señor era Madrid y Barcelona, ¿vale? Y por tradición también se sumaba Sevilla. ¿Y Sevilla por qué? Según la tradición. Bueno, pues es una tradición de Alfonso X el Sabio que le concedió este tratamiento a Sevilla porque le ayudó frente a un levantamiento de los infantes de la Cerda, un levantamiento contra Alfonso X el Sabio. Entonces, bueno, Sevilla, ¿cómo le ayudó? Pues por razones de excelencia le concedió este tratamiento. Entonces vemos que por ley eran Madrid y Barcelona y Sevilla por tradición. Bueno, luego a partir de la ley 57/2003, bueno, pues ya hay otras ciudades también con estos tratamientos. Em, en cuanto a las banderas, bueno, pues ya hemos dicho que las banderas también se utilizan según unas precedencias, generalmente
las banderas se utiliza, se colocan por orden alfabético. Bueno, y también bueno, eso en cuanto a las banderas, escudos. Y en cuanto a los tratamientos, también históricamente estos tratamientos se establecieron en tiempos de Aristóteles, que ya decía en uno de sus libros que al buen hacer de los ciudadanos hay que recompensarles no con dinero, sino con lo que sale del espíritu, con un tratamiento que no es ni más ni menos que un reconocimiento de que alguien se desvela por nosotros o trabaja por los ciudadanos, ¿vale? Eso es lo que decía Aristóteles. Y entonces hay tratamientos y condecoraciones que vemos muchas veces, pues no sé, la medalla al mérito del trabajo, la medalla al mérito de, no sé, bueno, aquí en Madrid hay muchas condecoraciones. Ay, perdonad, que se me ha caído el pinganillo este. Vale. Luego también hay relaciones, también el protocolo se trata de las relaciones internacionales y de los honores a las autoridades, ¿vale? En esta cena, o sea, en esta foto que os pongo de una cena del Palacio Real, me parece que era una reunión sobre la OTAN, pues todo lo veis que está debidamente organizado. Todo el mundo va de etiqueta, los hombres van de smoking, algunos de militares. Aquí podemos ver todos los conceptos que hemos estado viendo sobre el orden, la eficacia, la etiqueta, la cortesía, la precedencia. Esto es una cena de gala. Los reyes de España están como anfitriones, entonces en la presidencia están ellos, o sea, está el rey y enfrente la reina. Al lado de los reyes estarán los invitados de honor. Entonces, esto es muy difícil. Cuando hay una cena de estas es muy difícil colocar. Generalmente hay muchas veces que se tiene que usar el sentido común, porque hay que alternar cargos, países, sexos, nacionalidades. Es un trabajo un poco de chinos, ¿vale? Entonces siempre hay que hacerlo de la forma más eficaz y más respetuoso. Por eso es muy complejo. España ha tenido muchísima importancia, es algo que no se sabe, pero ha tenido muchísima importancia siempre en temas de protocolo. A las espaldas o sea, el rey siempre tiene que estar de espaldas a las ventanas, ¿vale? Y de frente a las puertas. Esto es una creación de protocolo que hizo Fernando el Católico, ¿vale? Y entonces eso ha tenido mucha influencia de protocolo en muchísimos países. En cuanto a las cenas, a estas cenas en el Palacio Real, las cámaras, o sea, estas fotos se hacen porque están las cámaras y las cámaras solo pueden estar hasta que se producen los brindis, ¿vale? Cuando ya se producen los brindis, ya los periodistas se tienen que salir porque ya va a empezar la cena y lo único que se quedan son los asistentes bueno, pues de los reyes y de las personas que tengan asistentes. Esos son los únicos que se van a quedar en la cena, ¿vale? Eso en cuanto al protocolo. En cuanto a conceptos importantes en protocolo, el cargo siempre prima sobre la categoría personal. Eso lo que quiere decir es que si uno es alcalde, el tratamiento de alcalde está por encima de ya sea uno doctor, conde, el alcalde siempre está por encima, ¿vale? Su cargo, o sea, el cargo de alcalde siempre va a ser superior a la categoría porque es una persona que ha sido elegida como representante de unos ciudadanos y por eso su cargo va a primar sobre cualquier otra categoría. La preeminencia se pierde fuera de su jurisdicción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el alcalde es alcalde en su pueblo. Sale de su pueblo y ya no es alcalde, ¿vale? El alcalde ya es otro.
Em, en cuanto a las autoridades por delegación, no ocupan puestos representados salvo que sea el rey o el presidente del gobierno. O sea, si un alcalde, por ejemplo, manda a un concejal a un acto, al concejal le van a colocar con los concejales. O sea, no puede estar nunca en el puesto del alcalde. Si el alcalde quiere estar en su puesto, pues debe de ir a ese evento, pero no puede mandar a nadie por delegación. Solamente puede ser el rey y el presidente del gobierno el que lo haga. Y luego están los iguales, ¿vale? Por ejemplo, los municipios. O sea, los municipios están en igualdad jerárquica y entonces serán colocados. Lo normal es que se coloquen alfabéticamente, ¿vale? Que ese es algo neutro. A veces también a los municipios los pueden colocar por extensión, otras veces también los pueden colocar por número de habitantes, pero lo normal es que los coloquen por orden alfabético. Por ejemplo, el orden alfabético en la Unión Europea es así, ¿vale? Están colocados siempre por orden alfabético. Em, en cuanto al Real Decreto que os he dicho antes, que ya explicaríamos cómo se llevó a cabo este Real Decreto. Este Real Decreto, cuando llegó Felipe González al gobierno, lo primero que hizo fue este decreto ley. ¿Y por qué? Pues porque en la final del Mundial de 1982 fue un auténtico caos. Había un montón de cargos que había que colocar sin ningún tipo de ley, sin basarse en nada, sin ninguna legalidad, eh, que dio lugar a un montón de problemas, ¿vale? Ahí el primero que llegaba es el primero que se colocaba, no había orden, eh, un auténtico caos. Entonces, cuando llegó Felipe González, bueno, pues ante ese caos que había habido, pues lo primero que hizo ese gobierno fue hacer este Real Decreto de precedencias, estableciendo unos principios de organización. En este Real Decreto pues, se ordena a las personas, se ordena a los departamentos, se ordenan las instituciones, a las corporaciones, también se organiza al rey, a las comunidades autónomas. Y bueno, el artículo 10, ya os he dicho, que lo que regula son los actos en la Villa de Madrid, por ser capital del Estado. En el artículo 12 se regulan los actos en las comunidades autónomas. En el artículo 13 lo que ordena son a las comunidades autónomas y el artículo 15 ordena a los ministerios. El ordenamiento de las autoridades. Bueno, pues puede ser individual. Se ordena a las autoridades, a los cargos públicos o a las personalidades individualmente. Luego está el departamental, que ordena a los ministerios, a las consejerías, a las comunidades autónomas, a las concejalías. Y luego está el colegiado, que lo que hace es regular a las instituciones y corporaciones, ¿vale? En cuanto a las primeras autoridades, hay tres poderes que son está la jefatura del Estado con tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y aparte está el Tribunal Constitucional. En cuanto a las primeras autoridades, en el ámbito nacional, las primeras autoridades va a ser el presidente y el vicepresidente del gobierno, ¿vale? No aparecen los ministros porque los ministros no son primeras autoridades, ¿vale? En el ámbito de las comunidades autónomas, las primeras autoridades van a ser el presidente, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y el delegado de gobierno. En el provincial es su delegado de gobierno y el presidente de la Diputación. En el insular, los delegados insulares del gobierno. Y en el ámbito local, primeras autoridades va a ser el alcalde,
a nivel municipal y el presidente de la Diputación a nivel provincial. Por ejemplo, en el ámbito de la comunidad autónoma, pues el presidente de la comunidad autónoma o el presidente del Consejo de Gobierno va a estar siempre por encima de los ministros, porque los ministros no van a ser primeras autoridades. Si un acto, por ejemplo, es a nivel provincial y no vienen por encima, o sea, por encima de él no viene nadie, pues la primera autoridad va a ser el presidente de la Diputación, ¿vale? De la Diputación provincial. Por ejemplo, si a un acto viene un diputado o un senador, su puesto va a estar en el que le corresponda según el Real Decreto, ¿vale? Porque no son primeras autoridades. Algo muy curioso, por ejemplo, el alcalde es autoridad y algo muy curioso es que el alcalde de Móstoles declaró la guerra a los franceses porque todas las autoridades que estaban por encima de él estaban muertas o estaban en prisión. Y entonces, como él era autoridad, era la primera, o sea, era la primera autoridad a nivel municipal y no había nadie más, pues entonces le tocó a él declarar la guerra a los franceses. Lo que está claro es que un alcalde no puede estar por encima de un presidente de la comunidad autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces, si tú no quieres que haya nadie por encima, lo que hacen es no invitarle, ¿vale? Si un alcalde, él quiere hacer su evento y quiere él ser la primera autoridad, pues lo que hace es no invitar, pues no sé, no invita al delegado de gobierno, ¿vale? Porque al final le va a tener que ceder el puesto, ¿vale? En cuanto a los ministerios, bueno, están aquí en la ley en el Real Decreto de Precedencias. Eh, Siempre el primero será el presidente del gobierno y luego están las vicepresidencias. En este caso, al día de hoy, tenemos 3 vicepresidencias, una que es de Asuntos Económicos y Transformación Digital, otra de Trabajo y Economía Social y otra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico. ¿Vale? Aquí están, por ejemplo, la vicepresidencia segunda sería la octava, pero como es vicepresidencia, pues entonces pasa a uno de los 3 puestos detrás del presidente de gobierno, ¿vale? Esto está publicado en un Real Decreto en el que se establecen las 3 vicepresidencias y bueno, ya veis, aunque sus titulares sean también ministros y su ministerio ocupe otra posición mucho más al final, pues a ellos les corresponde por la primera, segunda, o sea, la segunda, tercera y cuarto lugar. En cuanto a las comunidades autónomas, bueno, pues las comunidades autónomas están colocadas por la orden, o sea, por la aprobación de sus estatutos. Entonces, la primera sería el País Vasco, después Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla. ¿Vale? Si algunas son de la misma fecha, pues entonces se estará al orden de nombramiento de su presidente, ¿vale? Se colocará de acuerdo con el orden, o sea, con la fecha de nombramiento de su presidente. Bueno, aquí os he traído un caso práctico que os lo colgaré en la plataforma para que lo hagáis. Es un acto en el Ayuntamiento de Segovia y están invitadas ciertas personalidades y hay que ordenarlas por orden de precedencia, ¿vale? Va a haber, al acto está invitado un senador, un diputado, un alcalde, un presidente de la Diputación, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y La Mancha y Cantabria, el ministro de Asuntos Económicos, la vicepresidencia primera, y el ministro de Política Territorial. Entonces, bueno, lo tenéis que ordenar de acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto, ¿vale? Entonces, esto estará colgado mañana con la grabación y entonces, bueno, lo colocáis y yo os haré algún comentario, ¿vale? Bueno, pues esto es la clase que os tenía preparada. Podéis, no sé si queréis hacerme alguna pregunta. Sí, A ver, hay una espera, pregunta que dice, espera. hablas de colocar por sexos, ¿puedes explicar algo más? Gracias. Claro, pues lo que os estaba diciendo es que, por ejemplo, están los reyes. Luego, no sé, por ejemplo, ha venido el presidente de Panamá. Entonces, colocas a la mujer y al marido, o sea, colocas a los presidentes de Panamá, pero luego, o sea, generalmente nunca ponen a dos mujeres juntas. Entonces, hay que colocar países, em, mujeres y hombres. O sea, con sexos os digo que generalmente hay que ir colocando un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Es muy raro que coloquen a dos mujeres juntas. Entonces, por Al hilo ejemplo, de eso, perdóname, Margarita, que soy yo dime. la que hacía la pregunta. Si, Dime. por ejemplo, cogemos, digo ejemplo así a lo largo, un país en el que el presidente va presidente y la Y mujer, mujer. y el siguiente país la presidenta es una mujer, ¿cómo habría que ponerlo entonces? Claro, ¿Iría bueno, pues, primero el marido de la presidenta en este hombre, caso y luego ella? no, en ese caso, por eso te digo que raramente colocan a dos mujeres juntas, pero a veces pues las tendrán que colocar, ¿sabes? Porque Vale, si la importante, o sea, en ese caso es una presidenta, sí. pues entonces, ¿sabes? Tienen que colocar a dos mujeres juntas, pero lo normal es que intenten colocar, o sea, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pero por eso te Vale. digo que hay raras veces que colocan a Ujú. dos mujeres, pero a lo mejor hay en algún momento que las tienen que colocar. A veces el protocolo es sentido común, ¿vale? Ujú. O sea, hay que ver el orden de importancia de las personas que hay. Vale, gracias. Nada, pues nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Venga, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Hasta Adiós. luego, Gracias, buenas tardes. buena tarde.